Que Dios me los bendiga. Estamos nuevamente en una transmisión más para glorificar el nombre de Dios. Somos Ministerios Casa de Pan y por la gracia de Dios estamos para compartir una palabra que Dios nos ha dado, una palabra revelada, una palabra que yo sé que impactará sus corazones. La gloria sea a Dios. Estamos buscando formas de tecnificarnos. Disculpe que salimos unos minutos tarde, pero estamos en esa búsqueda para darles una mejor transmisión, que tengan una mejor calidad de audio, una mejor calidad de video. El propósito es ese y la gloria sea a Dios. Yo sé que Dios proveerá paso a paso cada una de las piezas, cada uno de los elementos que vamos necesitando. Que Dios me los bendiga y en verdad me agrada estar nuevamente con ustedes compartiendo una palabra de bendición. Sé que ustedes son de abundante bendición para nuestras vidas porque nos motivan. Cada día hay que tener una búsqueda continua en Dios, punto uno, porque es nuestra responsabilidad buscar hacer la voluntad de Dios, llevar la palabra de bendición y sobre todo traer una palabra que edifique el cuerpo de Cristo. Recuérdense que todos somos el cuerpo de Cristo. Y para este día, pues, Dios nos ha regalado un tema muy especial, el cual lo hemos denominado el pacto de Dios con sus hijos. El pacto de Dios con sus hijos. Espero que nos acompañen en el transcurso de esta transmisión y que sea Dios hablando a sus corazones, que sea Dios hablando a sus vidas, así como ha hablado a la nuestra, que sea Dios bendiciéndolos de igual forma. Quiero que oremos y que glorifiquemos juntos el nombre de Dios, porque un pueblo que permanece unido es un pueblo que conquista, es un pueblo que arrebata las bendiciones, es un pueblo que glorifica el nombre de Dios. Que Dios me los bendiga y que sea Dios proveyendo sobreabundantemente en sus vidas. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, estamos aquí nuevamente para glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por este milagro de vida que tú nos has dado. Sé tú, mi Dios, bendiciendo a todas las personas que están a través de esta transmisión, que están a través de esta pantalla, Señor. Sé tú bendiciéndolas, Señor, con toda bendición del cielo y de la tierra. Sé tú dándonos revelación divina, Señor, dando una gracia especial a esta palabra, Señor, y hablando a nuestros corazones. Sé tú escribiendo tu palabra en nuestros corazones. Que esta palabra se convierta en un rema en nuestras vidas. Que tú, danos, Señor, oídos espirituales para escuchar tu voz y para ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por este tiempo, por esta transmisión y por tu preciosa voluntad. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. El pacto de Dios con sus hijos. Es una palabra que Dios me venía preparando hace algunos días y de igual forma, pues, anoche estaba revisando algunos detalles y Dios cambiaba algunos puntos de vista. Dios es perfecto. Dios sabe lo que tiene para cada uno y Dios sabe y conoce su corazón, conoce su necesidad, conoce el plan que tiene con su vida. Por eso es importante buscar cada día la sabiduría de Dios, la revelación divina, porque es la única forma, guiados a través del Espíritu Santo, que vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a poder caminar como hombres sabios, como hombres inteligentes, como hombres prudentes, que glorifican el nombre de Dios. Vamos a Santiago 1.25. Santiago 1.25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero que prestemos una cuidadosa atención a esta palabra, porque, repito, leo nuevamente, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La perfecta ley, la palabra de Dios. Dice, la de la libertad. En la perfecta ley, la de la libertad. Dios vino para cumplir la palabra. Hay personas que vienen y comienzan a debatir entre que vivimos en la gracia, ya no vivimos en la ley. Sí,
Pero hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Uno, a obedecer, a caminar en la voluntad de Dios. Y si nuestro Señor Jesucristo, Él no vino a abolir la ley, no vino a abolir el Antiguo Testamento, ¿quiénes somos nosotros para restar? Si toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, toda la palabra está escrita para que sea un manual de vida para nuestra vida. Toda la palabra de Dios se convierte como una lámpara a nuestros pies que nos ilumina cada día por el camino donde Dios nos lleve. Por eso es importante no menospreciar ninguna palabra, ninguna cita bíblica, porque Dios permitió con un propósito. Cuando Dios nos va edificando en el proceso de la vida, vamos a ver que un día leemos la palabra de una forma y otro día la leemos de otra. ¿Por qué? Porque ese es parte del trabajo que Dios va haciendo en nuestra vida, del moldearnos cada día, del prepararnos, de formarnos, de procesarnos. Hay un propósito. Hay veces que no entendemos. ¿Por qué una situación? ¿Por qué una situación difícil en nuestra vida? Llámese tempestad o problema. Pero a veces es necesario que sucedan esas situaciones en nuestras vidas para que nosotros podamos ser formados. Y cuando somos formados, cuando somos transformados en su imagen y semejanza, es cuando vamos reflejando el rostro de Cristo Jesús. Por eso Dios quiere que miremos atentamente en la perfecta ley de la libertad y perseverar, dice, en ella. Perseverar en la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la palabra de Dios. Yo sé que vivimos por gracia y por gracia somos salvos, no por obras, pero es necesario que hagamos las obras para que glorifiquemos el nombre de Dios. Quien la haga, quien cumpla la palabra, quien viva con gozo en la palabra, quien sea un hacedor de la palabra, será bienaventurado en lo que hace. En lo que haga, en todo lo que haga, será bienaventurado. ¿Por qué? Porque busca hacer la voluntad de Dios, porque busca agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque busca darle vida en su vida a la palabra de Dios. Y de eso se trata nuestro caminar en Cristo Jesús. De eso se trata en la búsqueda continua de la palabra. Mire lo que dice Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice nuestro Señor Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nuestro Señor Jesús, a la luz de la palabra, está claro. Entonces, no entiendo por qué algunos dicen, no, es que esa palabra ya no es para mí. Dios quiere que nosotros vayamos día con día cumpliendo la palabra de Dios por amor, en la libertad que Él nos ha dado, pero no en el libertinaje, que ese es el problema y ese es lo que algunos quieren usar de escudo. Vivimos en la gracia, puedo vivir como yo quiera. No, tenemos que vivir agradando a nuestro Creador. Tenemos que vivir obedeciéndolo, vivir siendo unas personas escriturales. Dice el 18, Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, comprendes porque yo insisto, y es lo que Dios me ha enseñado, que tenemos que ser hacedores de la palabra, hasta que todo se haya cumplido, hasta que la palabra de Dios se haya cumplido de punto a punto. Nada pasará hasta que no se cumpla la perfecta ley. La voluntad de Dios se cumplirá aquí en la tierra como en el cielo. Dios lo dice claro, ¿no? Dios cumplirá su palabra, cumplirá su propósito y cumplirá su promesa. Dios cumplirá su pacto, el pacto que ha hecho con su pueblo. Dios nos ha dado vida no para que vivamos en miseria. Dios ha dado vida para que vivamos bien, para que vivamos en gozo. No confundamos el ser bendecidos por Dios como aquellos que todo el tiempo te van hablando de que la bendición es económica. No, la bendición es integral. Porque ¿de qué te sirve tener todo el dinero del mundo, pero no tienes salud? O no tienes una familia con quien gozarte. O no tienes con quien compartir, con quien hablar.
O sea, comprendes, la bendición de Dios es integral, viene completa. Esa no añade tristeza, no trae angustia, no trae problemas, no trae nada. Solamente bendición sobre bendición. O sea, nada negativo, todo positivo. Y esa es la paz. Tenemos que aprender a vivir en la plenitud de Cristo Jesús. Esa es la paz de la cual Dios nos habla. Así quiere que vivamos, con gozo, en paz. Por eso el tema lo hemos denominado el pacto de Dios con sus hijos. Y quiero que entremos un poco en la palabra. El pacto de Dios con sus hijos. Si buscaba en el hebreo, en el original, pacto es berit. Y berit significa convenir, aliado, alianza, prometer, confederación, coalición y unión. Dios hace pacto con nosotros. Muchas veces nosotros hacemos pacto con Dios, pero no cumplimos. Muchas veces le exigimos a Dios que cumpla su pacto con nosotros, pero nosotros creemos que Él es el mesero que tiene que cumplirnos. Cuando nosotros pedimos, al momento tiene que venir y cumplirnos nuestros deseos. No. Recuerda que cumplir nuestros deseos no precisamente quiere decir suplir todas nuestras necesidades. Dios suple conforme a su voluntad, para su gloria, no para la vanidad, no para satisfacer nuestros deseos personales. Dios es fiel. Y mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Mira el punto, cómo Dios enfatiza, ¿no? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Comprendes lo que Dios te está hablando? Conoce pues. O sea, ¿comprendes que Jehová tu Dios es Dios? Punto 1. Tenemos que comprender quién ha hecho ese pacto con nosotros. Y sabemos que como Dios no nos va a mentir. Jehová tu Dios, es todopoderoso, es soberano, es omnipotente. Dios puede obrar de las formas que tú no te imaginas. Dios puede hacer y poner las cosas a nuestro favor en cuestión de segundos. Dios es todopoderoso. Dice, Dios es fiel. Amén. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces me comprendes porque yo hablaba en el caso de que muchas veces vamos exigiéndole a Dios y nosotros no cumplimos. Pedimos que Dios cumpla, pero nosotros no somos obedientes. Nosotros no cumplimos conforme a la palabra de Dios para empezar. No cumplimos sus pactos, no cumplimos sus decretos, no cumplimos sus mandamientos, sus estatutos. Hay tanta cosa que cumplir, pero no porque vivamos en la ley tenemos que cumplirlo. Vivimos en la libertad. Tenemos que cumplirlos por amor. ¿Te recuerda que nuestro Señor Jesucristo decía, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre? Entonces, ¿cuál es tu alimento? Cuando tú te alimentas, te fortaleces. Entonces, ¿de dónde viene tu fortaleza? De hacer la voluntad de Dios, de caminar cumpliendo sus mandamientos, sus preceptos, agradándolo a Él. Dios te ama y Dios nos está hablando porque Él conoce muy bien lo que tiene preparado para nosotros. Por eso Él nos pide que cumplamos sus mandamientos y que guardemos su pacto. Si le hemos hecho promesa a Dios, cumplámosle. Seamos fieles, seamos obedientes, vivamos agradándolo a Él, vivamos alabándolo y adorándolo con nuestro estilo de vida. Muchas veces yo sé que entristecemos al Espíritu Santo por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de actuar. Sabemos que nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo, que todo nuestro cuerpo tenemos que guardarlo, porque somos instrumentos, porque somos templo, porque somos morada de Dios.
Y ese es el plan de Dios. Dios nos conoce muy bien y por eso dice, quien ama, el que guarda el pacto y la misericordia. Dios es fiel y nos ama y nos conoce desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él ya tenía un plan divino para nuestra vida. Él ya sabía que este día yo iba a estar compartiendo esta palabra. Dios conoce todo. Cosas que nosotros hacemos y de repente queremos como sorprender a Dios. ¿Cómo lo vamos a sorprender? Busquemos agradarlo, que Él se va a gozar en esa parte. Busquemos honrarlo. Sabemos que Dios es celoso. Sabemos que Dios es celoso. Dios nos ama, Dios nos perdona, pero también Dios es celoso. Mira lo que dice Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 lo vamos a leer en la Reina LBA. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, dice el Señor. Mira, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios nos pide que guardemos el pacto que hacemos con Él. Dios nos pide que escuchemos su voz atentamente. ¿Para qué nos va a pedir que escuchemos su voz? Si no es para que la cumplamos. Claro que sí. Para que seamos hacedores de su palabra. Por eso Él dice, escucha, oh Israel. Escucha, pueblo mío. Y habla de diferentes formas y escucha. Dice, si en verdad escucháis mi voz, dice. Si en verdad escucháis mi voz. O sea, si en verdad ponemos atención para escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. De eso está hablando Dios. Porque el que escucha la palabra de Dios, yo creo que cualquiera va a meditar. Y va a reflexionar y decir, ok, Dios me habló de esto. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Lo tengo que hacer de esta forma o lo tengo que hacer de esta forma? Dios nos instruye cada día, a cada paso. Para yo venir aquí en este tiempo y compartir la palabra de Dios, yo tengo que buscar primero cuál es la voluntad de Dios, cuál es la palabra. Dios me ha cambiado muchas veces la palabra, aún minutos antes en algunos lugares donde nos han invitado a predicar. Y nos toca cambiar la palabra porque Dios dice, predica de esto. ¿Y qué vas a hacer? Déjate guiar. Por eso es importante buscar la revelación del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede llevar con sabiduría de lo alto. Él vive en nosotros, Él habita en nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que cuando Él se fuera, iba a venir uno que iba a habitar con nosotros todos los días. Por eso te digo, no lo entristezcamos, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que buscar agradar a Dios, obedeciéndolo, haciendo lo que Él nos demanda. Y dice, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué bendición, ¿verdad? Seremos especial tesoro. ¿Cuándo? Cuando comencemos a obedecer la palabra de Dios. Dice Juan 14:13. Ya nos avanzó un poco el tiempo. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando Dios nos pide que seamos hacedores de la palabra y que guardemos su pacto, es porque Él quiere bendecirnos. Él quiere dedicarnos un tiempo para escuchar nuestras peticiones. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Comprendes? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante, como te decía, ¿cuál es mi voluntad? Dice, ¿cuál es mi alimento? Decía nuestro Señor Jesús, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces ese debe ser nuestro alimento, hacer la voluntad de mi Padre. ¿Para qué? Para poder glorificar su nombre. De eso se trata, de glorificar el nombre de Dios. Si nosotros vivimos cada día alabándolo y adorándolo, no solamente con cánticos, sino con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, Dios va a vivir agradado. Y Dios va a ver de que nosotros, las bendiciones que Él nos da,
en verdad han sido para glorificar su nombre, porque hemos hecho su voluntad, hemos caminado conforme a su palabra, haciendo las obras que Él nos demanda hacer. Y hay obras que tan simple y sencillo, se trata de perdonar. Dios nos dice perdona, y muchas veces nosotros nos rehusamos a perdonar. Dios nos dice ama, y nosotros queremos amar solo a aquellos que hacen el bien con nosotros. Busquemos agradar el nombre de Dios, busquemos glorificar su nombre y agradarlo. Dice Deuteronomios 4:23. Lo vamos a ver en la Reina Valera y luego lo vamos a ver en la TLA. Quiero que lo veamos en estas dos versiones, porque la TLA te lo describe de una forma diferente. Dice Deuteronomios 4:23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Cuando nos dice guardaos, es conságrense, cuídense, guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, dice. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Estamos leyendo a la luz de la palabra, a la luz de la escritura. No estoy hablando de nada más, ni estoy señalando a nadie. Mira lo que dice la TLA, siempre Deuteronomios 4:23. Dicen, pero tengan cuidado y no se olviden del pacto que Dios ha hecho, dice, con ustedes, pero no se olviden del pacto que Dios ha hecho con ustedes. Cumplan las órdenes de Dios y no adoren ningún ídolo. Y no adoren ningún ídolo. Todo lo que anteponemos a nuestro Señor Jesucristo se vuelve un ídolo. Llámese imagen, llámese aún el trabajo, si lo anteponemos a Cristo Jesús se vuelve un ídolo. Algunas veces idolatramos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Algunas veces idolatramos el puesto o idolatramos el servicio, aún más si eres un miembro de un ministerio, o idolatramos el servicio. No antepongas nada. Muchas veces como seres humanos nos complicamos la vida. Anteponemos cosas que no le agradan a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el principal mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. No antepongamos nada, caminemos agradando a nuestro Creador. Él dice, no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. De ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Yo sé que de repente cuesta salir de las tradiciones. Yo no te vengo a juzgar, te vengo a orientar, a instruir en el amor de Dios. No te vengo a juzgar, créemelo de verdad. Lo que yo quiero es que tú no te pierdas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque Dios ha hecho pacto y Dios es fiel. Dios es fiel para cumplir su palabra y su promesa. Muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué entonces yo vivo en esta situación? ¿Por qué no salgo de este proceso? Porque muchas veces somos desobedientes. Leíamos y estudiábamos el otro día que desobediencia significa incredulidad. Entonces, ¿me entiendes? Si somos incrédulos, no vamos a agradar a Dios. Si dudamos, no agradamos a Dios. Si somos tibios, no agradamos a Dios. Y tampoco fríos, ¿no? Lo que Dios quiere es que vivamos apasionados, siendo hacedores de su palabra, que vivamos agradándolo, haciendo las obras que Él predestinó desde antes que naciéramos. Dios nos ama. Mira lo que dice Deuteronomio 7:9 en la versión TLA. Pero ustedes dicen, por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios. Por eso ustedes, ¿quiénes? Toda su creación, toda su creación. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. O sea, no hay otro Dios. Es el único Dios. Es el Dios soberano. No hay Dios hoy, no hay Dios sol, no hay Dios, no hay otro Dios. Por eso ustedes deben reconocer que es el Dios verdadero.
nuestro Dios cumple su pacto con todos sus descendientes, dice, de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, ¿escuchas lo que dice la palabra? De quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Ahí hay una clave poderosa. Obedecer es una llave de bendición. De quienes lo aman, Señor, Señor, yo te amo, pero no te obedezco. Entonces, estoy en lo mismo, no te amo, no demuestro que te amo. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿En verdad demostramos que lo amamos? ¿Lo obedecemos en todo lo que Él nos manda? Yo sé que hay cosas que son difíciles. Obedecer que Dios nos demanda. Porque muchas veces se trata de nuestra comodidad. Algunas veces se trata de nuestra posición. Algunas otras veces se trata de la parte económica. O sea, obedecer a Dios yo sé que no es fácil. El llamado ministerio que Dios nos ha hecho no es fácil. He tenido que dejar a un lado mis intereses personales sin encargarme del plan de Dios para mi vida. O sea, para yo estar sentado aquí y compartir esta palabra, no creas, o sea, yo comprendo si de repente has tenido situaciones que has dudado. Yo preguntaba, Señor, ¿será cierto? ¿Será tu voluntad? Y aún así Dios nos mandó 3 confirmaciones de llamado al ministerio. Pero yo me justificaba de cualquier forma. ¿Y qué es lo único que hacía yo? Dios, ahí estaba. Su llamado, ahí estaba. No varía, no cambia. Él estaba viéndome nomás. Tal vez era desobediente, tal vez no lo agradaba, porque no caminaba en pos de lo que Él me pedía. O sea, llegar aquí, tuve que haber pasado un proceso. Pero fue necesario y te digo ahora con gozo, que lo digo de verdad. Fue necesario, valió la pena, porque yo tenía muchas cosas y muchas cargas que no le agradaban a Dios. Y en ese camino, en ese llamado, en ese proceso, en esa purificación, yo sé que falta todavía mucho. Yo sé que no somos pieza terminada, pero Dios cada día, en cada oportunidad de vida que nos da, nos va puliendo, nos va dando forma, nos va dando brillo. Y dice, ok, este ya más o menos se está luciendo conforme a mi plan. Estoy convirtiéndole en el instrumento que yo quiero. Voy a cumplir mi pacto con mi hijo. Voy a bendecirlo conforme a mi plan para su vida. ¿Qué desea él? Esto, ok, pero le voy a dar esto. Dios nos ama. Dios es un Dios de amor. Es un Dios que perdona. Es un Dios que nos ha dado la libertad para que podamos caminar y tomar decisiones, pero decisiones sabias. Dios no nos da libertad para que vivamos en el libertinaje del mundo, que es lo que pasa muchas veces. Hay veces que nosotros decimos, y entonces, ¿cómo quieres, Señor? Si no hago esto, no te agrada esto, no te agrada esto. Vengamos a Cristo Jesús y conozcamos su voluntad, porque dice, nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Con todos, para todos Dios nos da una nueva oportunidad. Todos nos dan una nueva oportunidad de vida. Dice Jeremías 33:6. Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Comprendes esta palabra, verdad? Qué linda. Sabemos las situaciones que hemos pasado. Es más, tengo algunos familiares que están enfermos, estamos orando por ellos, estamos clamando a Dios, pero Dios ha dado palabra. Dios es fiel. Dios ha dado palabra. Dice aquí, yo les traeré sanidad y medicina, porque ambas cosas las dejó Dios. Dios puede obrar de una forma sobrenatural y sanarte, pero Dios quiere que tú veas la mano poderosa de Dios obrando a tu favor, para que dejes a un lado cualquier otro Dios y vivas adorando a tu verdadero Creador, al único Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a tu Salvador, al que dio su vida por ti y por mí, para que fuéramos limpios de todo pecado. Pero Él quiere que vivamos
consagrados para Él, agradándolo a Él. Dice, he aquí yo les traeré medicina y sanidad y los curaré. Ese no es problema para Dios. Y los curaré, dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Nosotros hemos comprendido que paz es estar lleno de todo. Es vivir en la plenitud de Cristo Jesús. Es vivir bendecidos integralmente. ¿Comprendes? Eso es paz. Y Él dice, y les revelaré abundancia de paz. Cuando nosotros caminamos en paz, hasta vemos el panorama de otra forma. Tenemos una visión diferente. Caminamos con un gozo diferente, con una actitud diferente, con una forma de vida diferente. Porque vivimos en paz, vivimos confiados. Allí es cuando se cumple la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Amén. De eso se trata. Y les revelaré abundancia de paz, dice. Y de verdad. ¿Y qué es verdad? Es la palabra. ¿Y qué es verdad? Cristo Jesús. Es la verdad. Cristo Jesús es el camino y la vida. Muchas veces por andar angustiados no tenemos la paz que debemos tener y comprender el plan de Dios. Por no tener paz no podemos escuchar la voz de Dios porque andamos distraídos, andamos afanados y hay tanto distractor ahora. Yo sé que de repente hay tanta necesidad o el tiempo sentimos que es más corto, pero escrito está que se acortará el tiempo, pero para que nosotros, los hijos de Dios, soportemos los tiempos venideros. Esto que tenemos en este tiempo solo es parte de una señal. Los que conocemos de esta parte, y tú como hijo de Dios deberías de conocerlo y no preocuparte, sino ocuparte en obedecer a tu Creador, ocuparte en agradarlo, ocuparte en ser un hacedor de palabra, en cumplir sus mandamientos. Dios es fiel, Dios nos ama y cada día nos da una oportunidad. Y Él dice que nos quiere revelar abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz. Dios quiere que vivamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros comprendemos y vivimos en la paz de Cristo Jesús y comprendemos que nada ni nadie nos va a hacer tan feliz como vivir en la presencia de Dios, entonces vivimos en paz. Cuando vivimos en paz, vivimos con la llenura del Espíritu Santo. Tú te has sentido de repente que tienes un gozo que no comprendes por qué, y algo que es inexplicable. Y algunas veces tienes hasta deseo de llorar, pero no por tristeza, sino por gozo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Ese es el favor de Dios en nuestra vida que nos ha llenado de gozo. Allí es cuando vivimos en la plenitud de Cristo Jesús. Quiero que avancemos y veamos lo que dice Éxodo 34, 6 al 10. Y escuchemos cómo Moisés tiene una plática con Dios. Miremos, y qué privilegio, ¿no? Qué privilegio cómo Moisés hablaba con Dios, cómo Abraham hablaba y aún regateaban y negociaban con Dios. Miremos, quiero que escuchemos, voy a leerlo en la versión TLA. Dice Éxodo 34, 6 al 10. Mientras pasaba delante de Moisés, ¿quién? Dios. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta, soy el Dios de Israel. Soy el Dios de Israel. Ponle atención. Yo soy es el nombre con que me di a conocer, dice. Yo soy es el nombre con el que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente. Y mi amor por mi pueblo es grande. Mira qué lindo Dios. Explicándole a Moisés, hablando con Moisés para que él mismo le explicara a su pueblo las cualidades del Dios que Moisés les hablaba, del cual les transmitía que fueran obedientes, les transmitía la palabra de Dios para que fueran obedientes. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta,
soy el Dios de Israel. Amén. Yo soy es el nombre con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Continúa y dice, mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, o sea, por generaciones. Así como Dios está dispuesto a bendecirnos por generaciones, si somos obedientes y lo agradamos a Él, guardando sus mandamientos para empezar, Dios se encargará de igual forma de bendecir aún a nuestras generaciones. Pero si no somos obedientes, Dios es celoso, Dios se enoja y dice, pero también, y siempre estoy dispuesto a perdonar, dice, a quienes hacen lo malo. Dios perdona, pero también se castigará al culpable, aquel que no se arrepiente. Dios está dispuesto a perdonar al que hace lo malo, pero dice, también se castigará al culpable. Arrepiéntete, arrepiéntete, nada logras con esa rebeldía. Arrepiéntete, tu Creador te está hablando. Dios te ama. Y lo único que tiene Dios es bendición para tu vida. Dice el 8, continuemos. Dice el 8, enseguida Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró a Dios diciendo, Dios mío, si de veras me amas, acompáñanos. Mira la oración el ruego, la súplica de Moisés. Dice, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró a Dios, diciendo, Dios mío, si de verdad me amas, acompáñanos. Es verdad que somos muy tercos. Mira, él reconocía como era el pueblo que Dios le había dado para llevarlo y encaminarlo y guiarlo en el desierto. Es verdad que somos un pueblo muy terco, dice, pero perdona nuestros pecados y acéptanos como tu pueblo. Dios le dijo a Moisés, pon atención porque voy a hacer un pacto con todo tu pueblo. Si nosotros reconocemos nuestras debilidades, yo creo que Dios está presto para perdonarnos. Si nosotros reconocemos que hemos pecado, Dios está presto para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Escucha lo que dice. Dios le dijo a Moisés, pon atención, porque voy a hacer un pacto con todo tu pueblo. Voy a hacer grandes milagros que nunca antes se han visto en ningún país del mundo. Escucha con atención. Voy a hacer milagros como nunca antes se han visto en ningún país del mundo. Todos los países donde ustedes vivían verán lo que yo, el Dios de Israel, puedo hacer. ¿Dónde vives? Allí Dios puede hacer tu milagro. ¿A quiénes les va a mostrar su gloria a través de ti? A todos aquellos que viven a tu alrededor, dice. Todos los países donde ustedes vivan verán lo que yo, el Dios de Israel, puedo hacer. Todos los países donde ustedes vivan. Una cosa, recuerda que la palabra no pierde vigencia. La palabra es viva y eficaz. La palabra de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios nos trae esta palabra para este día. De ti depende si tú te atreves a creer. De ti depende si tú quieres esa bendición. Yo sí la quiero y la arrebato para mi vida. Por eso cada día busco agradarlo y obedecerlo. Voy a hacer grandes milagros, dice. ¿Qué estabas pidiéndole a Dios? Voy a hacer grandes milagros como nunca antes se han visto en ningún país del mundo. Gloria a Dios. Porque Dios se ha fijado en esta nación donde yo vivo y yo arrebato para mí, para los míos, para mi familia, mis familiares. Porque yo les llevo la palabra de Dios y les digo que comprendan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Si tú arrebatas, si tú recibes esa bendición, también, si tú recibes esa palabra, también recibirás tu bendición, recibirás tu porción, dice.
Voy a hacer grandes milagros como nunca antes se han visto en ningún país del mundo. Todos los países donde ustedes vivan lo que yo, el Dios de Israel, puedo hacer. O sea, verán milagros y maravillas, cosas tremendas. Vemos cómo Moisés habla, cómo Moisés reconoce que son un pueblo terco, cómo reconocen sus pecados. Pero de igual forma Dios está dispuesto a perdonarlos. Dios está dispuesto a bendecirlos. Dios está dispuesto a darles una nueva oportunidad y hacer milagros y bendecirlos de una forma sobrenatural, como nunca antes se ha visto, dice. Dios es fiel. Mira lo que dice Deuteronomio 5.3. Deuteronomio 5.3 en la Reina Valera. ¿No hizo el Señor este pacto con nuestros padres? No, no lo hizo. O sea, dice, no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros. Está hablando del tiempo presente, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Dios está hablando del tiempo presente. Por eso te digo, la palabra de Dios es viva y eficaz y cobra vida. De ti depende, de mí depende. Si yo le doy vida en mi vida, entonces cobra la vida en el tiempo presente y yo la recibo. Porque esta palabra, sé que los milagros y maravillas que Dios quiere hacer en mi vida, yo los recibo. Yo sé que Dios es fiel para cumplir su palabra. Yo sé que Dios no tiene ningún obstáculo. Es todopoderoso. Dice Isaías 54, 2 y 3. Isaías 54, 2 y 3. Para que comprendamos y vayamos caminando conforme el plan de Dios. Y dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas. Dios quiere bendecirnos y nos está hablando. Ensancha el sitio de tu tienda. Dios quiere que comencemos a actuar por fe, a caminar en lo sobrenatural, a caminar por fe. Dios quiere que comencemos a actuar, a activar. Si nosotros no activamos, la bendición no va a venir. Si nosotros no activamos, es como que no creamos. Tenemos que ser diligentes en hacer la voluntad de Dios, al igual que en creer a su palabra. Porque el plan de Dios y todo consiste en creer. Cree, dice el Señor, cree. Por fe somos salvos. Pero si tú no tienes fe, ¿cuándo vas a recibir lo tanto que has pedido al Señor? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, dice. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Refuerza tus estacas porque esto va a crecer. Y yo sé que sí. Yo sé que este ministerio va a crecer porque esa ha sido la voluntad de Dios. Y porque Dios nos ha permitido ensanchar las estacas, cruzar las fronteras a través de las redes sociales. Porque Él ya tiene un plan perfecto. Yo solamente tengo que escuchar su voz, obedecer, activar por fe, y Dios se encargará de hacer la obra completa. Dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Comprendes? Es por fe que tenemos que comenzar a activar, que tenemos que comenzar a caminar en lo sobrenatural. Es por fe que tenemos que ensanchar esas estacas. Ayer hablaba con un primo, y igual forma, él está en el camino del Señor, y me decía que tenía el deseo, y que había hablado con su pastor, de ir a X lugar. No voy a hablar de ciudad ni de lugar, para que no sea muy evidente, pero él hablaba de que él sentía el deseo de ir y levantar un ministerio en X lugar. Y le digo yo, ok, dale, para adelante, yo te apoyo con todo gusto. Y eso es lo que Dios quiere. Que escuchemos su voz, que la creamos, que la atesoremos en nuestro corazón y que activemos por fe. Y que por el poder de la palabra vayamos profetizando sobre nuestras vidas, profetizando sobre lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, que vayamos ensanchando esas estacas y reforzando esas estacas con las cuerdas
con las cuerdas de amor de Cristo Jesús, porque es a lo único que no nos tenemos que apartar. Cristo Jesús, nuestro creador, nuestro proveedor, nuestro dador de vida, nuestro salvador. Conforme venga la bendición tenemos que ser más sabios, porque no nos podemos apartar de la verdadera bendición que se llama Cristo Jesús. Quiero que leamos juntos Deuteronomio 7, 12 y 13. Y dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Dios está hablando del cumplimiento de su palabra. Dios está hablando del cumplimiento de su promesa, de su pacto. Pero a los que le creen, dice, y por haber oído, importante, oye, por eso Dios dice, presta atención, escucha mi palabra, escucha mi voz, dice el Señor. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, hacedor de palabras escriturales, Jehová tu Dios guardará contigo, dice, el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Dios conoce las oraciones que tus padres hacían. Dios conoce y sabe muy bien cuál era el sueño que tus padres tenían contigo. ¿Por qué clamaban ellos? Y yo sé que de repente nosotros somos el resultado de las oraciones de nuestros padres. Por misericordia nos dio una oportunidad más de vida, porque tal vez el mundo nos desechaba, pero Dios nos ha dado una nueva oportunidad para glorificar su nombre. Nos ha permitido ser un instrumento de bendición en la vida de otras personas. Y de eso se trata, de ser obedientes, de actuar y agradar a tu Creador. Dice el 13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Mira qué lindo, ¿no? Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre. Bendecirá a tus hijos, a tus generaciones. Y te amará a ti, te bendecirá a ti en tiempo presente. Y te multiplicará. Con lo poco que tienes que comenzar a hacer. Y eso es lo que nosotros hemos hecho obedientemente. Con lo poco hemos comenzado a hacer. Y yo sé que Dios se encargará de hacerlo sobrenatural. El fruto dice, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Es una promesa que le dio a tus padres, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Pero mira lo que dice, bendecirá tu grano, la semilla que Dios te ha dado, la palabra de bendición que Dios te ha dado. Dios bendecirá esa semilla, esa promesa que te hizo. Atesórala. Esa palabra de Dios es una semilla que se multiplicará, que dará abundantes frutos. Y Dios se encargará de bendecir y multiplicar esa semilla. Tu mosto es el vino fresco. Es el vino, el gozo, el nuevo gozo que Dios te ha dado. Dios ha hecho un pacto contigo y Dios no lo dará a medias, lo dará completo. Te dará semilla, te dará gozo, te dará vino y te dará la unción del Espíritu Santo. Te dará el aceite, te multiplicará, te bendecirá. El aceite, la unción que Dios te ha dado, se encargará de multiplicarla para que tú reflejes el rostro de Cristo Jesús. Dios se encargará de darte una bendición integral, de llenarte de gozo, de llenarte de paz, de llenarte de una unción sobrenatural. Dios te pondrá una palabra fresca cada día para que tú lleves una palabra de bendición a donde Dios te envíe. Dios es fiel. Dios respalda a aquellos que son obedientes. Dios nos ama y el plan de Dios es bendecirnos. Por eso hice el pacto de Dios con sus hijos. Pero ¿quiénes van a recibir este pacto? Aquellos que se atrevan a creer. ¿Quiénes van a recibir esta bendición, esta multiplicación? ¿Quiénes van a poder ensanchar las estacas? Aquellos que se atrevieron a creer, aquellos que se atrevieron a soñar en grande, aquellos que han visto la palabra de Dios como esa instrucción divina, como esa semilla, esa sabiduría que nos lleva día a día de victoria en victoria, de gloria en gloria. Eso es lo que Dios quiere, que pongamos por obra la palabra, porque Él quiere que vayamos avanzando, conquistando, recibiendo las bendiciones, glorificando su nombre, pero de igual forma